Ahí estamos. Bueno, buen día para todos. Espero que estén muy bien en esta mañana de jueves. Ya nos queda prácticamente muy poquito para finalizar este año. Así que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos a full. Bueno, como ustedes ya sabrán, seguramente la semana que viene se van a cortar las clases sincrónicas, ¿sí? Porque viene el periodo de mesa de exámenes que estaba suspendida de julio, ¿cierto? Julio-agosto. Ayer estaba escuchando a algunos compañeros de otras carreras, ¿no? que con justa razón decían, bueno, pero a último momento nos avisan, no vamos a poder preparar como corresponde, ¿no? Algunas materias por ahí que son más largas. Es cierto que muy sobre la hora, pero fíjense ustedes que esta decisión no depende del Montoya, sino depende de la institución porque nos viene del Ministerio de Educación a última hora, y hasta que la institución organice, una institución que tiene tantas carreras, ¿no? Y crear tantas mesas de exámenes con tantos docentes y demás, llevó un par de días. Entonces, bueno, pero ya vino a última hora desde el Estado provincial, ¿no? La decisión política, digamos, vino a última hora y bueno, se dio así. Yo les recomiendo, chicos, que si tienen al menos una materia que ustedes ven con posibilidad de poder rendir, aprovechen esta instancia de mesa de examen, ¿sí? Y traten de rendir lo que puedan, ¿sí? Así que, bueno, ánimo para estas mesas, y la modalidad va a ser que, bueno, vamos a seguir en clases, pero de manera asincrónica, ¿sí? Por lo tanto, estén atentos en el aula virtual. De todas maneras, dependiendo de la cantidad de compañeros de ustedes que van a rendir materias, si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema que podamos consensuar algún horario donde podamos hacer a lo mejor alguna clase extra, ¿sí? Sin asistencia, por supuesto, sin obligación de participar, y como para ir sacando algunas dudas, a lo mejor ir preparando el examen final, ¿sí? De la materia, para los que quieran, ¿sí? A través de la delegada, tranquilamente pueden avisarme y podemos generar algún espacio donde podamos charlar algunos temas que quedan pendientes, ¿sí? Esto si ustedes quieren, por supuesto que a lo mejor tienen otras materias también bien complicadas que tienen que dedicarle más tiempo, y bueno, pero yo me pongo a disposición si ustedes quieren. Bien, dicho esto entonces, vamos a empezar. A ver, está Cristian ahí afuera esperando. Mejor a Cristian no le hacemos pasar. Soy maldito. Bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Sabrina? Con cara de pocos amigos. Ahí está, mejor, con una sonrisa. Bueno, muy bien, una sonrisa bonita, muy bien, qué lindo. Ahí está. Estaba así con cara de... ¿Qué está diciendo tu profe? Ah, así medio... Bueno, bien, lo que habíamos arrancado la semana pasada, si ustedes recuerdan, chicos, habíamos empezado este módulo final, que es con el que vamos a terminar el año, referido a los sacramentos. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho una introducción de por qué son necesarios los sacramentos, qué es un sacramento, ¿sí? Y los habíamos clasificado. Ya no vamos a volver sobre eso. Si alguno por ahí no estuvo la clase pasada, el encuentro pasado, tranquilamente pueden ingresar al aula virtual y ahí está la grabación del encuentro pasado. Es muy importante porque ahí vamos explicando los conceptos que vamos leyendo, ¿sí? No es suficiente solamente a veces leer la bibliografía, sino más bien tratar de que en estos espacios podamos explicar lo que vamos leyendo. Y yo les había dejado un material, una bibliografía que está, un libro que está pasado a PDF, y les había pedido que lean 2 hojas, como para introducirnos. ¿Pudieron? ¿Alguno pudo llegar a hacer esa síntesis?
de esas dos hojitas, páginas 5, 6 y 7 de ese manual de sacramento que les había dejado en el aula virtual? No, me dice Rebeca. Y como es la delegada de uno de los terceros, supongo yo que ahí me dice Marianela que no tampoco en el chat. Bueno, ¿alguien pudo leer algo, por lo menos un vistazo así rápido? ¿Algo? ¿No? Luz se ríe como diciendo, estoy en el horno, ¿no? A ver. Nada, ni le pegamos, ni siquiera entramos a la aula virtual, me imagino, ¿no es cierto? No, me dice Cabanillas, mi amiga Cabanillas. Bueno, chicos, yo les recomiendo, gente, no se queden en estas materias, ¿sí? No es mucho lo que tenemos nosotros, pero si lo dejan acumular, no van haciendo su análisis, su síntesis de los conceptos, de las definiciones, después se le hace pesado estudiar todo junto, ¿sí? Entonces, si la vamos llevando a la lectura, vamos llevando al día la lectura, digamos, los apuntes que vamos haciendo, en el primer llamado, después de noviembre, ya la sacamos la materia, ¿sí? Porque este año particular se hace más corta, ¿sí? Se hace más corta en contenidos y en el desarrollo, ¿sí? Entonces, si yo la voy llevando, ya después me la saco de encima en el primer llamado o en el segundo llamado, ¿sí? Así que yo les recomiendo que no se queden, ¿sí? Que cuando hay alguna duda, algo que no queda claro, tranquilamente se comunican conmigo y lo explicamos. Muy bien. Entonces decíamos, la clase pasada dábamos una definición de sacramentos. ¿Alguien tiene anotado ahí la definición de qué es un sacramento? Lo habíamos anotado en la pizarra. A ver, ¿quién anotó? Profe. Sí, dale luz. Es un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo, confiado a la Iglesia para la santificación del alma. Perfecto, buenísimo. Esos dos renglones son fundamentales. Es lo único que yo les voy a pedir de memoria a ustedes, ¿eh? ¿Sí? De memoria esos dos renglones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si logro entender esos dos renglones, ¿sí? Enseguida ya voy a captar cuál es la esencia de este módulo al cual llamamos sacramentos, ¿sí? Es muy importante. Habíamos explicado por qué un sacramento es un signo, por qué es sensible, por qué es eficaz, ¿sí? Ya no vamos a volver ahora sobre eso. Muy bien, ahí está entrando Victoria. Bien, entonces yo les había dejado a ustedes este material que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Y que vamos a revisar algunas partes importantes. A ver. ¿Sí? Este es el libro, para que ustedes lo vean ahí. Se llama Manual de Sacramentos. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Disculpe, ¿ese está en el aula? Está en el aula, todo está en el aula. Incluso les dejé también un pequeño videíto audiovisual donde se explica de manera más sencilla también el significado del sacramento, qué es un sacramento, ¿sí? Entonces, en la introducción, ¿sí? Yo le había pedido que ustedes lean de la página 5 a la 7, ¿sí? Solamente esas tres páginas, ¿sí? Y entonces, para que podamos tener una pequeña referencia. Fíjense solamente en la introducción lo que nos dice, ¿sí? Este texto muy interesante. Dice, el hombre, por ser un ser social, tiene la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Ha sido creado por Dios en una unidad total de cuerpo y alma y está destinado a un fin sobrenatural que es la participación de la vida misma de Dios. Se comunica a través de gestos y palabras,
que demuestran lo que lleva o siente en su interior como sentimientos, ideas, deseos, experiencias, utilizando su cuerpo para expresarse. Atención, yo les había hecho una pregunta la semana pasada acá por este mismo canal, ¿sí? En la misma hora. Les había dicho yo que, ¿por qué son necesarios los sacramentos? ¿Por qué necesitamos los sacramentos? Esta puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Y bueno, claramente acá nos está diciendo que nosotros, los seres humanos, como somos seres corpóreos, es decir, tenemos corporalidad, tenemos un cuerpo, estamos conformados de materia, no solamente materia, no solamente cuerpo, sino también cuerpo y alma, ¿sí? La unidad del cuerpo y el alma es lo que le da la existencia al ser humano, pero tenemos materia, tenemos cuerpo, por lo tanto, esto Dios lo sabe perfectamente y sabe que nosotros de alguna manera necesitamos ver para creer, ¿sí? Necesitamos ver para creer. Por lo tanto, para que nosotros podamos ver, podamos percibir la acción de Dios en nuestra vida, cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios interviene en nuestra vida, entonces nos regala estos sacramentos, que son 7. Estos sacramentos, decíamos, por eso son signos. Son signos que hacen visible la acción de Dios que es invisible. ¿Sí? Hasta acá venimos bien. Esto ya lo dijimos algo la semana pasada. Muy bien. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, claramente nosotros somos, acá dice muy bien, un ser social que tiene la necesidad de comunicarse. Nosotros necesitamos comunicarnos. ¿Y de qué manera nos comunicamos? Y bueno, a través del lenguaje, a través de signos, a través de gestos, a través de la expresión de los sentimientos. Y bueno, con Dios pasa lo mismo. Dios también utiliza gestos, utiliza signos, utiliza un lenguaje propio, ¿sí? Para comunicarse con nosotros, ¿sí? Porque somos seres sociables, ¿no? Entonces, Él, al haber asumido la naturaleza humana, Teología 2, ¿sí? El mismo Jesucristo también tuvo que aprender a socializar. Es decir, por lo tanto, Dios sabe de qué está hablando cuando habla del ser humano como un ser social. Muy bien. A ver, bajamos un poquito más. Esto era solamente la introducción. Aquí está la definición, miren. En este párrafo. Jesucristo instituye los sacramentos, ¿sí? Y acá está la definición similar a la que habíamos dado nosotros en la clase pasada. Jesucristo instituye los sacramentos, que son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina, es decir, nos santificamos. Los sacramentos son un puente entre Dios y el hombre, donde se obtiene una plena comunicación. Son signos sensibles de una realidad sagrada, espiritual, invisible. La gracia no se puede palpar, no puedo tocar la gracia, es decir, no puedo percibir por mis solas capacidades, ¿sí? La acción de Dios, la gracia de Dios. Por lo tanto, a través de estos signos sí yo puedo ver, puedo sentir, puedo escuchar, puedo gustar, ¿sí? Puedo tocar lo que Dios nos regala como gracia. Mediante ellos, los sacramentos, los fieles se unen a Dios y participan de manera misteriosa y real de la vida divina. Poseen una eficacia sobrenatural, esto es muy importante, que hace posible que la gracia se produzca.
poseen una eficacia sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un sacramento sea eficaz, es decir, cumpla con su objetivo, no depende de que yo crea o no crea. ¿Sí? Lo explico esto de nuevo. Dios actúa en mi vida a través de un sacramento, me regala una gracia, pero si después yo mañana no creo más en esto que yo recibí, o no creo más en Dios, esa acción igual sigue estando en mí. No es que se va. ¿Sí? Por ejemplo, poníamos siempre el caso del sacramento del bautismo, que es el más sencillo quizás para entender esta cuestión. De los que estamos acá, seguramente muchos fuimos bautizados cuando éramos niños, cuando éramos bebés. ¿Sí o no? Por lo general, alguno a lo mejor fue bautizado ya de más grande, ¿sí? Y recibimos el sacramento del bautismo, estoy hablando en la Iglesia Católica. Ahora bien, si yo hoy, por ejemplo, digo, bueno, hasta acá llegó, yo no creo más en Dios, no creo más en la Iglesia, no creo más en absolutamente más nada, ¿sí? Rechazo totalmente ese bautismo recibido y firmo, incluso puedo llegar a firmar, ¿sí? Mi renuncia al bautismo. ¿Ustedes piensan de que Dios va a dejar de amarme y de quererme como su hijo muy amado, por más que yo lo rechace? Por más que yo rechace ese bautismo que me hace hijo de Dios, ¿sí? Que nos hace hermanos entre todos. Y no, Dios igual te espera. Por más que vos te alejes, Él está ahí esperando. ¿Sí? Porque esa es la gracia del bautismo. ¿Sí? Que nos transforma a nosotros en hijos muy amados de Dios. Que por más que yo después me vaya, por más que yo me vaya de casa, ¿sí? Mi mamá me va a estar esperando. ¿Sí? Es así. Supónganse que yo hoy digo, bueno, a partir de hoy yo no soy más hijo de mi papá, ¿sí? Porque lo detesto, porque lo odio, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. ¿Sí? ¿Eso me transforma? ¿Eso quiere decir que yo dejo de ser hijo de mi papá? Y no, soy igual hijo de mi papá. ¿Sí? Bueno, en el sacramento del bautismo pasa lo mismo. Fíjense entonces, esta eficacia que tiene el sacramento es sobrenatural. Y no podemos explicar cómo sucede esto solamente a través de la razón, solamente a través de la inteligencia. Aquí hay algo que va más allá de la razón y la inteligencia. Por eso es un misterio, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me interrumpen, por favor, ¿eh? Seguimos un poquito más. Profe, una pregunta ¿Sí? ¿Quién sobre habla? el material, Joel. Ah, Joel, dale. Yo entré en el aula, profe, y aparece el video, sí, pero en un PDF no aparece. ¿Usted subió o sea, en la parte de sacramentos en el aula o está en otro lugar el manual? Tiene que estar en el módulo de sacramentos. Ahora cuando terminamos, inmediatamente me voy a fijar y quizás no subió. ¿Está bien? Pero miro, tiene que estar un PDF, tiene que decir manual de sacramentos. Lo subí Bueno, el profe. jueves de la semana pasada. ¿Está? Bueno, Dale. sí, sí. Bien, seguimos acá, miren. Lo que Cristo da en los sacramentos, por medio de la Iglesia y sus ministros, tienen su fundamento en los misterios de la vida de Cristo. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vivimos en los sacramentos es una continuación de la vida de Cristo. Estamos continuando con aquello que el Cristo mismo ha hecho. Esto es muy importante entender porque si no pareciera que los sacramentos son cuestiones de tradición nada más. Y bueno, por tradición bautizo a mi hijo, por tradición le hago hacer la catequesis, ¿sí? Por tradición me caso o no.
Y va mucho más allá de la tradición, o de las costumbres, o de la cultura. Cuando yo me decido a recibir los sacramentos, estoy convirtiéndome en otro Cristo en este mundo. ¿Sí? Esto es muy importante. Muy bien. Acá está, entonces, pasamos a otro tema, y esto es muy importante. El signo. El signo del sacramento, el signo sacramental, está compuesto de dos elementos fundamentales. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos que hemos mencionado el encuentro pasado, la semana pasada, tienen estos dos elementos que constituyen el signo. Decíamos, el sacramento es un signo. Bueno, ¿cómo está conformado ese signo? A través de estos dos elementos. La materia y la forma. ¿Sí? Todos los sacramentos tienen materia y forma. No pueden, esta materia y esta forma no pueden ser modificados o cambiados. Ya están establecidos y dados por Dios, y así los celebramos estos sacramentos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá cuál es la materia, qué significa la materia y qué significa la forma. Fíjense. Estos signos son algo que implican un significado que demuestra una cosa, la gracia. Al ser sensibles, estos signos se perciben por los sentidos. Existe una diferencia entre signo y símbolo. Signo es algo que está ocurriendo en ese momento. Existe una relación natural. La sonrisa de una persona, por ejemplo, es signo de una alegría interior. El símbolo es algo que representa otra cosa. Aquí la relación es convencional. La bandera, por ejemplo, es un símbolo de un país, pero no es el país. ¿Sí? A estos elementos materiales, atención, vamos a explicarlo bien ahora. A estos elementos materiales los denominamos materia. Entonces, ¿qué es la materia de un sacramento? La materia de un sacramento es todo elemento concreto que se puede percibir a través de los sentidos. Vuelvo sobre esto. La materia de un sacramento serán todos aquellos elementos materiales, valga la redundancia, concretos que se pueden percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la materia del sacramento del bautismo? ¿Qué me responderían ustedes? A ver. Agua, óleo, ¿o no? Muy bien, el agua. El agua es el elemento material concreto con el cual se configura el signo sacramental. ¿Sí? La materia es el agua. No puede faltar el agua. Puede faltar el óleo, puede faltar a lo mejor otro elemento de la celebración del bautismo, pero lo esencial es el agua, no puede no estar el agua. ¿Sí? Agua natural, agua. ¿Sí? Y tampoco puede ser modificada esta materia. ¿Sí? No puede ser modificada. A ver, vamos a suponer, así vamos a poner un ejemplo así tonto, qué sé yo, que de repente en la iglesia se quedaron sin agua. SAMSA le cortó el agua a la parroquia, ¿sí? A la iglesia. Y entonces tienen que bautizar y bueno, el cura se acordó que le quedó un poco de levité manzana del mediodía, ¿sí? Y como tiene componente agua, ¿sí? Entonces le bautiza con la levité manzana, ¿no? Terrible mosquerío después en la cabeza de la criatura, ¿no? ¿Está bien esto? No. ¿Por qué? Porque si bien tiene agua, pero está modificado el componente, ¿sí? Entonces la materia siempre va a ser la misma, agua.
Fíjense, en los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Siglo I, II y III después de Cristo, se utilizaba este signo, esta materia, sí, el agua, pero ¿cómo la utilizaban? En unos piletones, y vos para bautizarte tenías que sumergirte en el agua. Pero el elemento era agua. Hoy ya no tenés que sumergirte en ningún lado, sino que el bautismo se da por inmersión, es decir, te derraman 3 chorritos de agua en la cabeza. Sigue siendo el mismo elemento, agua. Cambia la manera de hacerlo, ¿sí? Ahora bien, la forma, atención, la forma del sacramento son las palabras que acompañan y le dan sentido a la materia. ¿Sí? La forma de un sacramento son las palabras que acompañan y le dan sentido a la materia. ¿Sí? Completan la materia. ¿Está? Seguimos en el ejemplo del bautismo. ¿Es suficiente con que el ministro ordenado derrame agua sobre la cabeza de la persona para ser bautizado? No, faltan las palabras. ¿Y el que ha participado de algún bautismo alguna vez recuerda cuáles son las palabras que pronuncia el ministro, el sacerdote o el diácono en ese momento? ¿Alguien recuerda? Yo te bautizo en el nombre del Padre. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Lucianito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le derrama agua sobre la cabeza. Fíjense, esas palabras le dan sentido y completan a la materia. No pueden ser modificadas tampoco. La forma no se puede modificar. ¿Sí? Vamos a suponer que el sacerdote en ese momento se olvidó de las palabras y dice, Luciano, yo por el poder que me ha conferido la iglesia, te bautizo para que seas más santo y buenito y te conviertas en una buena persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? No, está mal, cambió todo, modificó todo, no hace falta. ¿Sí? Solamente la forma son aquellas palabras que van a completar la materia. ¿Sí? No hace falta modificar nada. Muy bien. Seguimos un poquito más. ¿Se entendió lo de la materia y la forma? Miren, acá está. Yo no entendí ¿Cómo que? la materia, no entendí la materia. ¿La materia no entendiste? Bueno, acá la tenemos, mirá. Escrito en otras palabras. Ahí lo que estoy marcando. La materia, ¿sí? Es la cosa sensible, es decir, lo que yo puedo percibir, lo que se realiza, que se emplea cuando se administran y que se percibe a través de los sentidos. Por eso yo ponía el ejemplo del bautismo, porque en el bautismo la materia es, ¿qué es la cosa visible en el bautismo? El agua. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, ¿cuál va a ser la materia? El vino y puede ser con el pan. ¿El vino y? Y el pan. O sea, la vino. Eucaristía. Claro, el pan y el vino. ¿Sí? No pueden ser, en la Eucaristía, no pueden ser medio kilo de vacío y 2 latitas de Heineken. ¿Sí? Estaría bueno, ¿no? Estaría buena una misa así, ¿no? No, la materia del sacramento de la Eucaristía es el pan y el vino. ¿Sí? Y no hay vuelta que darle. Si no están el pan y el vino, y no se puede celebrar el sacramento. ¿Sí? Muy bien. Entonces la materia es esa cosa sensible unida a la forma, y cuando se unen la materia y la forma, conforman el signo, ¿sí? Y se realiza el sacramento. Acá tenemos la forma, fíjense, la forma son las palabras que se pronuncian, guardan una relación con la materia,
y ambas le dan sentido completo a la acción que allí se está llevando a cabo. ¿Sí? Fundamental. Esto es lo que veníamos diciendo. Muy bien. A ver, vamos a hacer esto. Dejo de compartir. Yo les pediría que ustedes puedan hacer, fíjense si ustedes tienen ahí su apunte, puedan hacer un cuadrito de doble entrada con los 7 sacramentos. Por ejemplo, así. A ver, les voy a mostrar. Vamos a poner la materia y la forma de cada sacramento. Fíjense. Si nosotros tenemos, ¿ven ahí mi pizarra? ¿Sí, no? Bueno, No, todavía no. Está en negro. ¿Se ve? Ahí va. Ahora está blanco. está. Muy bien, es la pizarra. Ah, Muy bien. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner. Yo les muestro con un ejemplo sencillo, ustedes después lo hacen bien prolijito. Un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Y acá vamos a buscar 7 espacios. ¿Por qué? Porque vamos a poner los 7 sacramentos. ¿Sí? Perdonen lo feo de mi cuadro, ¿sí? Pero ustedes lo hacen así. ¿Qué vamos a poner acá? En este primer espacio vamos a poner materia. En este segundo espacio vamos a poner forma. ¿Sí? Aquí vamos a poner, en este espacio que vamos a aprender también, ministro y acá sujeto. ¿Sí? Lo escribo. Lo escribo para que... Uy, se me borró. Vale. ¿Sí? Acá vamos a poner materia. Acá vamos a poner forma. Acá vamos a poner ministro. Y acá vamos a poner sujeto. Y acá vamos a poner cada uno de los sacramentos como lo pusimos en la clase pasada, ¿sí? Bautismo. Vamos a poner acá Eucaristía. Acá confirmación. ¿Están haciendo el cuadrito? sí. Muy bien. Vamos a poner reconciliación. Ustedes siguen haciendo el cuadrito ahí abajo. Unción de los enfermos. ¿Sí? Después tenemos orden sagrado. Y por último, matrimonio. ¿Está? Por supuesto que acá yo no lo separé porque sale horrible, pero ustedes lo separan, ¿sí? Con una línea a cada uno de los sacramentos. ¿Está? Muy bien. Antes de completar este cuadro, y con esto vamos terminando, antes de completar este cuadro, tenemos que explicar
¿Quién es el ministro de un sacramento? El ministro de un sacramento es aquel que tiene el poder de conferir, aquel que tiene el poder de celebrar y de desarrollar el sacramento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el bautismo, claramente puede ser ministro un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote o un diácono, también puede ser. Entonces, el ministro es la persona que tiene el poder de conferir, de desarrollar, de administrar el sacramento. Y el sujeto, ¿sí? El sujeto del sacramento es toda persona viva, ¿sí? Parece una obviedad decir persona viva, pero es muy importante. Toda persona viva y apta para poder recibir, ¿sí? Entonces, el sujeto es toda persona viva y apta para recibir el sacramento. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es la materia del bautismo, me dijeron ustedes? ¿Cuál es la materia? Agua. El agua. Muy bien. Ponen entonces ahí agua. La forma, ustedes recuerdan, ¿no? Es sencillo. Fulanito, menganito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No le vamos a dar tanta importancia a la forma porque a veces son oraciones muy largas, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que aprenderlos de memoria, no hace falta, ¿sí? Pero la materia, tenemos que saber que es el agua, elemento sencillo, y la forma, bueno, las palabras que acompañan. Muy bien. El ministro del bautismo, ¿quién va a ser? Un sacerdote o un diácono. Muy bien, sacerdote o diácono. Perfecto. Y acá, el sujeto. Yo, Sí, Toda Toda persona persona apta viva para recibir. muy que bien. sea Persona. apta para poder recibir. ¿Y quién estaría apto para recibir el bautismo? vivo. Todos. todo. ¿Sí? Todos. Todo, No que hay. hacerse a Cristo. Mirá, un bebé recién nacido, es muy difícil que quiera aceptar a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, el único requisito para recibir el bautismo es estar vivo, ¿sí? Nada más. ¿Está? Seguimos acá, abajo. La Eucaristía. Materia, Pan y vino. pan y vino. Muy bien. La forma, este sí es muy importante porque es el sacramento más importante, la Eucaristía. ¿Cuál será la forma? A ver, ¿quién recuerda? Cuerpo y sangre del Señor. ¿De dónde salen las palabras que completan y le dan sentido al pan y al vino? Y que transforman al pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En esa parte donde ese momento de la Corintios. transubstanciación, donde Muy dice bien, muy bien, está con todo ahí. las palabras mágicas. No, palabras mágicas, no. Y sí, de transformación. Muy bien, las palabras de Jesús en la última cena, ¿sí? Tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo, tomen y beban todos de él, esta es mi sangre, ¿sí? Las palabras de Jesús en la última cena. ¿Quién es el ministro? Sacerdote o diácono. El sacerdote. Solo el sacerdote puede hacer eso. Muy bien, acá nos estamos Bueno, de ahí para olvidando, arriba. acá me estoy olvidando de algo importante. A ver. Acá también puede ser, agréguenlo usted acá porque yo no lo puedo agregar, pero en el ministro del bautismo también puede ser un obispo.
¿Sí? Entonces puede ser obispo, sacerdote o diácono. ¿Sí? En el ministro de la Eucaristía, el ministro de la Eucaristía puede ser también obispo o sacerdote. ¿Está? Diácono no. ¿Y el sujeto? ¿El sujeto en el sacramento de la Eucaristía? Toda persona que ha recibido el sacramento ¿De? de la confirmación. No. Pero No, Persona viva. de la- Persona bautizada y apta. ¿Sí? Van a leer ustedes en el material cuáles son los requisitos para el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué significa ser apto para recibir el sacramento de la Eucaristía? En principio, fíjense que el bautismo es el sacramento habilitante, es decir, es el sacramento que nos habilita a recibir el resto de los sacramentos. ¿Sí? Es la puerta de entrada. ¿Sí? Muy bien, vamos a la confirmación. ¿Cuál va a ser la materia? La materia en la confirmación tiene dos elementos. El óleo. Muy bien. Se llama Santo Crisma, pero también tiene otro signo, otro elemento. La imposición. La vela. No. La imposición de manos. ¿Sí? Cuando el sacerdote De manos. claro, el sacerdote pone las manos así sobre, el ministro pone las manos así sobre la persona que se está confirmando. Bueno, las formas son las palabras que acompañan, ¿sí? Recibe por esta unción el sacramento, recibe por esta unción al Espíritu Santo, te dice el ministro. ¿Y el ministro acá? ¿Quién es ministro de este sacramento? sacerdote y de ahí para arriba. No, solamente el obispo. El, Pues que escribí todo mal. el obispo. Eso no sucede donde yo vivo. Muy bien, te voy a decir por qué no sucede donde vos vivís eso. No hay obispo. ¿Dónde vivís vos? En Garguapé. En Había un Garguapé. año, creo que no vino el obispo. Claro, nada, ¿qué pasa? Claro, ustedes imagínense que el obispo tiene que llegar a todas las capillas, a todas las parroquias, a todas las comunidades de una diócesis. Entonces a veces no puede llegar. Entonces, ¿qué hace el obispo? Delega en un sacerdote para que pueda celebrar ese sacramento. Pero el ministro siempre va a ser el obispo, ¿sí? En caso de necesidad, delega en un sacerdote. Muy bien. El sujeto, persona bautizada, ¿sí? Y apta. Muy bien. Seguimos por acá. Seguimos acá. En el sacramento de la reconciliación, acá se nos va a complicar un poquito más, ¿sí? ¿Quién es el ministro en el sacramento de la reconciliación? A ver, Bueno, Profe, le faltó la forma en la confirmación. y las formas son las palabras que acompañan, no hace falta que nos aprendamos todas de memoria. Yo les puse acá lo de la Eucaristía porque es el sacramento más importante, ¿sí? Pero van a ver ustedes, por ejemplo, que la forma en el sacramento de la unción de los enfermos es muy larga, ¿sí? No hace falta que nos aprendamos todo eso porque a nosotros por ahí no nos va a ser de utilidad, ¿sí? Muy bien, está quedando medio chiquito mi cuadrito. Ustedes me imagino que lo están haciendo mucho más prolijo que yo, me imagino. yo pensaba que teníamos que hacer así. Ah, y también le copiaste todas las curvas. ¿Qué desayunaste, un Vamos payaso? así. Muy bien, sacramento de reconciliación. ¿Cuál es la materia? A ver, piensen. Dale, por un chocolate
que les hago llegar delivery a su casa. Chocolate Águila. Sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es la materia? Vamos. Por una sandía, que está a 600 pesos hoy una sandía. Riquísimo con este calor para comer sandía. Parece que me voy a comer yo el chocolate y la sandía, ¿eh? Está dulce. El perdón. No. En la reconciliación, ¿sí? Vos imaginate que yo le tengo, por ejemplo, a Enzo, que lo estoy mirando ahí, ¿sí? Y vamos a suponer que yo cometí una ofensa contra él, ¿sí? ¿La confesión? Claro, le cometí un error, ¿sí? Le lastimé. Entonces yo me quedo acá en mi casa y pienso, y digo, uy, ojalá que Enzo me perdone, qué arrepentido que estoy por haberle lastimado a Enzo. ¿Con eso La es acción. suficiente? ¿Con eso es suficiente? No, la acción. No. Tengo que ir a pedirle perdón a Enzo y confesarle de que me equivoqué. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en este sacramento de la reconciliación. La materia es la confesión de los pecados. ¿Sí? Muy bien como lo googlearon ahí rápidamente. La confesión de los pecados era. Yo dije eso. Claro, sí, sabiondo. San Google te ayudó. Muy bien. La confesión de los pecados. Esa es la materia. Muy bien. Y la forma es una oración que el ministro va a hacer sobre la persona que se confiesa. Vaya, que 10 Padre Nuestro y 5 Ave María. No, esa es la penitencia. Yo te absuelvo. Exactamente, ahí está, el yo te absuelvo. De ¿Sí? todos Se tus llama pecados. absolución del pecado. El ministro, en este caso, puede ser solamente un obispo o un sacerdote. ¿Está? Y el sujeto, ¿quién va a ser el sujeto? Un bautizado, pero ¿cuál sería el requisito? ¿Cómo? Profe, ¿no se puede confesar un no bautizado? Pecador. Muy bien, un bautizado, pecador, ¿sí? Exactamente. Pero además de ser pecador, ¿qué tiene que ser? Confirmado. No. Profe, ¿no se puede confesar un no bautizado? Arrepentido. Muy bien, arrepentido. Y no sé quién dijo, porque no me está saliendo acá en la pantalla, pero el que lo dijo tiene un 10. Por haberlo googleado. Yo. Una voz de chica. Bien, me hacen reír ustedes. Bueno, ¿qué decías, Victoria? Ahí estabas queriendo hacer una pregunta, me parece. Si no, pasamos a la unción de los enfermos. Sí, profe, ¿no se puede bautizar, no se puede confesar un no bautizado? No. No, recuerden que el bautismo es el sacramento que nos habilita para recibir el resto de los sacramentos. ¿Está? Muy bien, continuamos. Lo hacemos más rápido. La unción de los enfermos. ¿Cuál va a ser la materia? Óleo. El óleo, muy bien. El óleo es un aceite consagrado, ¿sí? Que se va a ungir, es decir, que se va a marcar la frente, el pecho, quizás las manos de la persona enferma. ¿Sí? La forma es larguísima, es muy larga la oración, ¿sí? Que se hace al momento de utilizar el óleo, así que no hace falta que lo aprendamos. El ministro, en este caso, ¿quién va a ser el ministro? Obispo o sacerdote. El sujeto puede ser un bautizado. ¿Y qué le tiene que estar pasando a este bautizado? Enfermo. Era enfermo.
Muy bien. En estado grave. ¿Sí? Si me agarra una gripe, ¿sí? O una alergia, no puedo ir a pedirle, digamos, la unción de los enfermos al cura. ¿Sí? En estado grave, o también podemos poner acá Voy mayor. con coronavirus y le pido la unción de los enfermos. Ahí sí puede ser. Si estás grave, porque podés tener coronavirus y perdiste el olfato o el gusto, ¿sí? Y eso no es grave, ¿no? Entonces, bueno, bautizado en estado grave o mayor de 65 años. El mayor de 65 años, las personas adultas, ancianas, pueden pedir la unción de los enfermos sin necesidad de estar enfermos, ¿sí? Muy bien, en el orden sagrado, tenemos acá, la materia va a ser la imposición de manos. Ya después lo vamos a ver si nos da el tiempo, cómo se da esto. La forma varía según el grado. ¿Por qué según el grado? Porque tenemos 3 grados en el orden sagrado. Tenemos el diaconado, los diáconos, el presbiterado, es decir, los sacerdotes, o el episcopado, que son los obispos. ¿Sí? Eso lo tienen en el material, ¿sí? Léanlo tranquilos. El ministro, en este caso, siempre va a ser el obispo. No puede ser nunca un sacerdote. Tiene que ser el obispo. Y el sujeto puede ser bautizado varón. Pregunta para la próxima clase va a ser ¿por qué no las mujeres? ¿Sí? Se lo dejo para que ustedes lo busquen. ¿Está? Y por último, terminamos acá con el matrimonio. ¿Cuál es la materia del sacramento del matrimonio? Acá se nos complica, ¿eh? Guarda. El anillo. El anillo. El hombre. No. ¿La pareja? Está cerca. Entonces, ¿por qué siempre nos usan, profe? Bueno, no vamos a empezar con ese debate así. ¿El sombrero? No. Miren, en el sacramento del matrimonio es el único caso donde la materia se va a desarrollar después de la forma. Es decir, de manera, no de manera simultánea. ¿Por qué? Porque vamos a la forma primero. La forma es el consentimiento matrimonial. Es decir, el yo te acepto, ¿sí? El sí acepto. Entonces yo, Luciano, te acepto a ti, fulana, ¿sí? Como mi esposa, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, etc. El consentimiento, yo recibo. Esa es la forma. Y la materia, atención, la materia de este sacramento es... ¿Es el hijo, la Bendy? No es la Bendy tampoco. ¿El amor? El beso. Ustedes quieren besar nomás, ¿eh? Ahí está. Miren, para el sacramento del matrimonio, lo más sagrado que hay es la unión sexual corporal de los cónyuges, ¿sí? De los novios. Por lo tanto, adquiere dentro del matrimonio un carácter sagrado, ¿sí? Para el matrimonio, la materia de este sacramento es la unión sexual entre los dos. Esto es sagrado para el matrimonio, es la mayor expresión de oración y de amor entre uno y el otro. Es la entrega total, la unión total de uno y otro, ¿no? Por eso es tan importante para el sacramento del matrimonio esta
esta acción concreta de ambos, ¿no? Es decir, si falta uno o el otro, si falta la materia o la forma, ese matrimonio es inválido, ¿sí? Es decir, no es válido. Imagínense que hicimos la celebración, todo, hicimos la fiesta en la iglesia, todo terrible el casamiento, pero después no hubo materia acá, ¿sí? Queda inválido el sacramento. ¿Está? Muy bien. ¿Quién es el ministro? Sacerdote, diácono, obispo. No. Atención. Es el único sacramento donde los ministros son los contrayentes. ¿Por qué? El hombre y la mujer que se están casando en ese momento se entregan uno a otro el sacramento. ¿Sí? Fíjense que en la Eucaristía, en la comunión, ¿sí? Me dan la comunión, me bautizan, me confirman, me perdonan. En todos los sacramentos hay alguien que me confiere a mí. Pero en este caso nadie me casa, sino que yo estoy desarrollando ese sacramento. Por lo tanto, el ministro de ese sacramento va a ser los contrayentes. ¿Y el sujeto? ¿Quién va a ser? Los contrayentes. Muy bien. Los contrayentes también. ¿Está? Muy bien. Y ahí quedó confeccionado nuestro cuadrito de materia y forma, ministro y sujeto. ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿cuál era la materia y la forma del bautismo? Que eso no llega a notar. A ver, ¿quién le puede responder eso? La materia es el agua. Muy bien. ¿Y la forma? Yo te bautizo. Yo te bautizo. Hombre. La oración sería. Palabras y oraciones. Gracias. Muy bien. Gracias Profe. a los... ¿Sí? En el orden sagrado, la forma era según el grado, ¿no es cierto? Sí, según el grado. Que podía ser diaconado y después. Presbiterado. Ajá. Presbiterado. Y el grado más alto es el episcopado, que son los obispos. ¿Está? Muy bien. Chicos, dejamos acá, ya nos pasamos de horario. Por favor, ingresen al aula virtual, fíjense lo que tenemos ahí, las actividades y demás, los materiales seguramente para leer. Que les vaya más que bien a los que tienen que rendir examen en la semana que viene. Y bueno, quedo a disposición si quieren organizamos un encuentro extracurricular para ir explicando algunas cosas y preparar el examen final que ya se viene. ¿Dale? Buenísimo, profe, gracias. Dios los bendiga Dale, mucho. profe. Gracias, profe. Dejen en el chat, Profe. por favor, Ah, profe. la asistencia. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chau, profe. Chao, profe. Chao, chao. No, profe. Chao, chao.